La persona que fuma generalmente sabe que el cigarrillo le hace mal, que puede traerle problemas a los pulmones, a la garganta, problemas respiratorios, problemas metabólicos o incluso cáncer. Es algo que lo saben la mayoría, puede que haya alguno que no lo sepa, pero en general el fumador sabe que puede causarle todo este tipo de cosas. No obstante, dejar el cigarrillo le cuesta muchísimo. Muchos fumadores eligen el daño que saben que el cigarrillo les puede producir para obtener un placer o una calma momentánea que éste les trae, aunque el beneficio es de corto plazo y el daño acumulativo puede ser irreversible. En esta enseñanza no es la idea juzgar ni condenar a nadie porque fume, sino simplemente con un ejemplo dejar en claro cómo es que muchas veces elegimos la autodestrucción, hacemos cosas que nos dañan por un placer o beneficio que es momentáneo. A veces no sabemos que nos estamos dañando, pero muy frecuentemente lo hacemos sabiendo que eso nos hace daño, pero elegimos ese placer momentáneo con una consecuencia a largo plazo. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo nos dice que la paga del pecado es muerte. Todo pecado que cometemos nos trae muerte. Mata algo en nosotros. Por supuesto, no es que vamos a cometer un pecado y morir por completo inmediatamente, pero el pecado siempre mata algo en nosotros. Todo pecado genera algún daño a nivel físico, mental o espiritual. Por eso podemos decir que cada vez que elegimos pecar, estamos eligiendo la autodestrucción, estamos eligiendo la muerte, estamos eligiendo hacernos daño a nosotros mismos o a veces a otras personas. Pero, ¿por qué elegimos hacer cosas que ofenden a Dios, que nos dañan a nosotros e incluso a otras personas? Y el problema es que muchas de esas acciones pecaminosas satisfacen deseos de nuestro interior. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Efesios 6:12 nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Dios nos creó para desear cosas buenas, pero el diablo y otros espíritus de maldad están en el mundo influyendo en nuestros pensamientos y tentándonos para que cometamos pecados. El nombre diablo en la Biblia significa calumniador, lo cual describe la forma en que él actúa. Él calumnia a Dios y miente para que creamos que los caminos del pecado son mejores y más placenteros que los caminos de Dios. Influencia nuestra mente para seducirnos hacia lo malo. No es que está directamente susurrándonos tentaciones todo el tiempo, sino que de alguna forma, que no comprendemos del todo, porque el mundo espiritual es muy complejo y no lo podemos ver, el adversario logró implementar en nosotros como un deseo hacia el pecado continuo, que en cada persona puede ser diferente. Algunos van a tener el deseo hacia el alcohol, otros hacia las drogas, otros hacia la pornografía, otros hacia los videojuegos, otros hacia relaciones sexuales ilícitas, pero también hay otros pecados que son más sutiles y que no son tan mal vistos a los ojos de las personas, como el exceso de trabajo, la mala alimentación, la adicción a la adrenalina, por ejemplo, la pereza, la falta de interés por cosas de Dios, la búsqueda desenfrenada de dinero, de fama o de prestigio. Todas estas cosas que son desequilibradas también pasan de deseos internos hacia el pecado, pero que quizá no son tan evidentes como ciertos vicios. Santiago 1:13 al 15 nos dice que Dios no nos tienta con el mal, sino que nosotros somos tentados desde la concupiscencia. Esta palabra en griego es epithumia, que simplemente se refiere a un deseo intenso. A veces tenemos deseos intensos por cosas buenas, pero también solemos tener deseos intensos que nos llevan al pecado. Pero esos deseos intensos no los genera Dios. Jeremías 17:9 nos dice que el corazón es engañoso, no podemos confiar en nuestros propios impulsos. Por eso Dios dejó su palabra para que aprendamos a diferenciar lo bueno de lo malo, porque por naturaleza es difícil poder distinguir lo que realmente es bueno de malo. Necesitamos una instrucción, una enseñanza, y la palabra de Dios es esa enseñanza, esa instrucción que nos dejó Dios mismo. En Romanos 7:7, Pablo dice que él no sabría que la codicia es pecado si la ley de Dios no lo dijera. Las leyes de Dios nos muestran el corazón e intención de Dios para que aprendamos a distinguir lo bueno de lo malo. No obstante, el diablo también usa la ley de Dios para tentarnos a romperla. Pablo, en Romanos 7:11, dice que el pecado tomó ocasión por el mandamiento y lo engañó, y por medio de él lo mató. El pecado, obviamente, es una figura, porque el pecado no es una persona viva,
pero en Romanos 7 es una figura de personificación que simboliza a la acción del adversario mismo y los malos espíritus. Él conoce la ley de Dios y por eso busca que nosotros rompamos esa ley, quiere que hagamos todo aquello que Dios no desea que hagamos para generarnos daño. Y para eso utiliza el engaño. El enemigo nos hace creer que ese pecado no es tan malo, que no nos va a hacer tanto daño, que lo vamos a disfrutar, que nos va a ayudar a calmar los nervios, a distraernos, a desconectarnos de la realidad, etc. Y es así que nos termina matando, porque, como vimos, la paga del pecado es muerte, nos termina haciendo daño. Y así es que muchas veces terminamos haciendo lo que no queremos hacer y cometemos conscientemente el pecado que aborrecemos, tal como dijo Pablo en Romanos 7. Esto es algo que le pasa a todos los creyentes, le pasó incluso al apóstol Pablo, nadie está exento de esto. Romanos 7:18 dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Como cristianos, todos queremos hacer la voluntad de Dios y nuestro máximo deseo es andar perfectamente como anduvo Cristo, pero nos damos cuenta que muchas veces terminamos haciendo el mal que no queremos hacer. Pablo describe este mismo conflicto y cómo esta lucha interna nos hace sentir miserables, indignos, porque nos damos cuenta cuánto nos cuesta mantenernos en santidad. Nos damos cuenta que muchas veces elegimos la muerte, elegimos la autodestrucción, aún sabiendo que hacemos daño. Pero luego Pablo agradece a Dios porque por medio de la fe en Jesús nosotros sabemos que Dios nos libró de la consecuencia final del pecado, que es la muerte definitiva en el lago de fuego. No importa cuántos pecados cometamos, si hemos hecho a Jesús Señor, vamos a vivir para siempre en el reino venidero. No obstante, eso no es excusa para pecar, porque el pecado sí nos trae consecuencias en el tiempo presente. Si queremos vivir con mayor plenitud en el presente, alejándonos de todo aquello que nos daña, tenemos que procurar andar en la voluntad de Dios, sin pecado, aprendiendo cómo es que Dios quiere que vivamos, siendo responsables con nuestras vidas, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra alimentación física, mental y espiritual, y nunca usar la gracia de Dios como excusa para andar en pecado. Romanos 6:11 nos dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Así que la exhortación de la Biblia es que aunque hemos sido librados de la muerte por medio de la fe en Jesús, y hemos sido librados de las consecuencias finales del pecado, lo que tenemos que hacer es tratar de vivir sin pecado, tratar de vivir en santidad, porque vamos a tener mayor plenitud de vida, porque para eso vino Cristo, no para darnos una mayor excusa para pecar, sino para hacernos libres del pecado, poder servirlos y poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos, que es en santidad y en amor.